Shalom a todos, bienvenidos. Como siempre, seguimos con nuestra serie sobre la Parashat HaShavua, la Parashat semanal, el mensaje de la Torah para cada momento de la vida y en especial para la semana en que se la lee. Y aquí estamos en la Parashat de Yitro. ¿Qué Parashat tenemos hoy? ¿Qué enseñanza tenemos hoy? No sé de dónde empezar. Por el chiste. Empezamos con el chiste, por supuesto. Algo que tiene que ver de alguna forma rara con el tema de esta gran enseñanza que vamos a compartir hoy. Un juicio en el tribunal. El juez le dice a Don Juan, Don Juan, se le acusa de de matar a su suegra con un hacha. Don Juan, ¿matar a su suegra con hacha? Pero no, Dios no lo permita, no, señor juez, no, nada de eso. ¿Cómo dice eso? ¿Pero cómo? Dime, ¿qué pasó? Señor juez, le explico. Yo solo quería matar la mosca que tenía en la frente, eso es todo. No. Había una mosca y qué más fácil que matar una mosca con un hacha y se movieran las dos y bueno. Vete a la cárcel, Don Juan, donde perteneces. Así no se mata moscas. Y las suegras hay que protegerlas porque sin nuestras suegras no hubiéramos tenido nuestras queridas esposas. Y así que es un chiste de suegras, pero con una moraleja para respetar a las suegras. Y de hecho, en nuestra parashá, la parashá de Yitro, de hecho los sabios extraen las leyes de respetar al suegro y a la suegra. Sí, tal como uno respeta a los padres. Así que cuando hacemos los chistes es solo para reírnos y alegrarnos, pero respetamos y amamos a nuestros suegros y suegras, por supuesto. Pero hoy, de hecho, tenemos algo muy, muy especial. No sé cómo decirlo. Una de las parashot más importantes o la parashá más importante de la Torah. No damos grados, pero no calefacciones le podemos dar a las parashot de la Torah, pero la parashá de esta semana es la parashá de la entrega de la Torah. Es el día en que el mundo cambió. Los 10 mandamientos, la Torah, el evento único en el monte Sinai, a presencia de millones de personas del pueblo de Israel, 600,000 adultos y millones más de mujeres y ancianos y niños. Millones de personas presenciaron ese gran momento. Y de esto se trata la parashá. Y si es así, una gran pregunta, entonces, ¿cómo es que la parashá se llama Yitro? ¿Qué es Yitro? Yitro es el nombre, no es un chiste, el nombre del suegro de Moisés, de Moshe Rabenu Moisés. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vamos a hablar de todo, grandes cosas tenemos aquí, pero vamos a ubicarnos. Estamos en el libro Shemot, en hebreo es Shemot. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés. El segundo libro Shemot, Éxodo. La parashá comienza en el capítulo 18, el primer versículo, hasta capítulo 20, versículo 23. Ahí estamos. El pueblo de Israel llega a los pies del monte Sinai para recibir la Torá. Los sabios dicen que la Torá es como la hija del Rey de Reyes, el Creador. Es la boda del pueblo de Israel. La boda del pueblo de Israel, que es el novio, con la novia que es la Torá. Y su pacto eterno para ser uno y también, por supuesto, difundir y traer esa luz al mundo entero, ser luz para las naciones. Esto y todo esto pasa en nuestra parashá. Entonces, podemos decir que es la parashá, porque de hecho nuestra parashá, ¿sí? En ella se manifiesta, de hecho, el origen divino de la Torá, que la Torá fue entregada del cielo por el Creador mismo. Nadie la escribió como en las falsas religiones. Algún profeta, algún santo, algún no sé quién, y él escribió, o se imaginó, o soñó, o un ángel le contó, o alguien le dijo. ¿Y evidencia? ¿Hay testigos?
yo soy el testigo, yo fui, dice el profeta o quien sea. Aquí todo el pueblo de Israel era testigo y el mundo entero fue testigo, porque fue algo que fue hablado por todo el mundo. Así que la Torá no se puede jugar. No, alguien me dijo, me reveló ahí adentro en una cueva, detrás de la montaña, abajo, arriba de la montaña, cerca. La presencia de un pueblo entero sin ningún interés. Un pueblo que lo pasó uno al otro, de un padre a su hijo. Si era todo aquí un juego, entonces seguramente había algunas personas que hubieran dicho, esto no pasó. ¿Qué? Ustedes escriben que todos no. Jamás había algo así. Testigos, todo el pueblo lo atestiguó. Por eso el Creador lo hizo en una forma así pública, para que no haya ninguna duda acerca de la veracidad de la Torá, de la ley divina. Entonces, de esto se trata nuestra parashá, y comienza con el suegro de Moisés, que su nombre es Yitro. Algunas traducciones lo escriben como Jetro, pero por supuesto que el nombre verdadero es Yitro. Y llega el suegro de Moisés después de oír acerca de los milagros que hizo el Creador, Dios Todopoderoso, al pueblo de Israel. Y viene desde Midian. Midian era una nación, un país. Y él era de hecho el sacerdote, el gran sacerdote, el hombre más poderoso, el jefe espiritual de esa nación. ¿Sí? El ministro sacerdotal de esa nación. Alguien que conocía todas las religiones de aquel entonces, toda idolatría, todas las fuerzas, supuestas fuerzas que hay en el mundo. Y él escucha los grandes milagros y decide ir, camina por el desierto y va a donde se encuentra el pueblo de Israel y donde se encuentra Moisés, que se casó con su hija Tzipora. Y trae a su hija y sus dos hijos, los dos hijos de Moisés, con él, que ellos se quedaron esperando mientras Moisés fue a Egipto como enviado del Creador para sacar al pueblo, el éxodo. Y ahora trae a su hija y a sus dos hijos, pero no vino para traerlos a ellos, porque lo podía hacer en otra oportunidad. Lo hizo porque escuchó de los grandes milagros y quería reunirse con Moisés y aprender y de hecho convertir al camino ese de la Torá. De hecho, el momento que se formó oficialmente el pueblo judío. Los hijos de Israel acampan frente al monte Sinai, donde son informados que el Creador los eligió como una nación santa, como una nación de sacerdotes. Ellos van a ser el pueblo elegido para traer la luz al mundo entero. Y dicen el pueblo de Israel, todo lo que Dios dice, todo lo que dijo, lo haremos. Y escuchemos en la próxima parashá, y aquí dicen que todo lo que Hashem dice van a hacer. Y en el 6º día del mes de Sivan, que es el tercer mes hebreo, entonces 7 semanas. Luego del éxodo, la nación de Israel se encuentra al pie del monte Sinai, y el Creador desciende sobre la montaña en medio de rayos y truenos y cosas que uno no se entiende. Se podía ver los sonidos. ¿Qué significa ver los sonidos? Hay cosas que no se pueden entender. Sonidos del shofar, del cuerno. Y Moshe sube al monte. Dios proclama los 10 mandamientos. Nuestra parashá, los 10 mandamientos están escritos, mandando al pueblo de Israel de la emuná, la fe auténtica, creer solo en Él. Son los 2 primeros mandamientos. Y los demás mandamientos, cosas impresionantes. Pero nosotros no vamos a enfocar en una enseñanza sobre los 10 mandamientos. No vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay varias charlas y varias cosas que se puede hablar de eso. Nosotros queremos siempre en nuestras enseñanzas hacer algo especial. Tocar cosas que casi no se habla, las cosas escondidas, los secretos que hay dentro de la Torá de la Parashá. Y si el Creador así lo quiere, vamos a dedicar una enseñanza especial o varias enseñanzas a los 10 mandamientos. Porque hay ahí secretos. 5 mandamientos por un lado, 5 mandamientos por el otro lado. 5 hablan de la relación entre hombre
y Dios. 5, entre hombre y su prójimo. Hay cosas ahí que hay que hablar. Le vamos a dedicar por lo menos una enseñanza. Pero ahora queremos hablar un poco sobre Yitro. ¿Por qué? Porque la parashá se llama Yitro. Y la gran pregunta es, ¿cómo esta parashá no se llama la entrega de la Torá? El momento más importante en toda la historia humana. ¿Cómo esta parashá no se llama los 10 mandamientos? ¿Cómo es que esta parashá se llama Yitro? Porque Yitro, al comienzo de la parashá, llegó y aceptó el camino de la Torá. Bueno, muy bien, les aplaudimos, le aplaudimos, lo queremos. ¿Una enseñanza entera llamada Yitro? ¿Qué es eso? Es una gran pregunta. Tenemos que contestar esta gran pregunta. Y vamos a ver cómo comienza la parashá. Vamos a ver. Se los leo y así saben, entienden. Yitro, dijimos, Éxodo 18, primer versículo, Yitro. Y oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, todo lo que había hecho Dios a Moisés y a Israel su pueblo, que había sacado el Eterno a Israel de Egipto. ¿Y qué hizo? Yitro llegó con su hija, con sus 2 nietos, y llegó. Y Moisés lo recibe. Les dije que de aquí extraemos las leyes, de hecho, de la obligación de respetar al suegro, a la suegra. ¿Qué dice? Y entonces salió Moisés al encuentro de su suegro, se prosternó, lo besó. Miren el respeto que le da a su suegro. Se preguntaron uno al otro por su paz y entraron a la tienda. Y refirió Moisés a su suegro todo lo que había hecho el Eterno al faraón y a Egipto por causa de Israel y todas las cosas que pasaron, las maravillas, los milagros, le cuenta de todo. Así comienza. Oyó Yitro. Está escrito que escuchó. Escuchó Yitro. Oyó. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Entonces, los sabios nos dicen los grandes milagros, los enormes milagros que hizo el Creador, Dios Todopoderoso, con el pueblo de Israel. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Egipto habían 10 plagas. Luego llegaron al mar rojo, les abrió el mar. Luego había una guerra contra Amalek, el archienemigo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, un pueblo de gente que acaba de salir de Egipto, de esclavos, gente dolida, gente destrozada, gana y se batalla contra esta bestia de pueblo llamado Amalek por la ayuda del Creador. Escuchó todos estos milagros, pero Rashi, el gran comentarista, nos dice en nombre de los sabios, habían 2 cosas específicas que Yitro escuchó y le hicieron tomar decisión de unirse con el pueblo de Israel, decidir ir a buscarlo a Moisés y reunirse con este pueblo para aprender de ellos. 2 cosas, no las 10 plagas. Supuestamente las 10 plagas, no. 2 cosas. El mar rojo que se abrió en 12 túneles. La gente piensa como en las películas, se abrió en 12 túneles, canales, en que cada uno habían, por supuesto, el pueblo de Israel se dividía en 12, las 12 tribus. Cada tribu tenía su propio canal para caminar y uno podía ver el otro con paredes que parecían como vidrio, paredes de agua. Escuchó cómo el mar rojo se abrió ante el pueblo de Israel. Eso fue la primera cosa que lo impactó. Y la segunda cosa fue la guerra de Amalek. El hecho que Amalek, al escuchar y ver todos los milagros, decidió no tomar el buen camino, el camino del pueblo de Israel, sino acercarse y tratar de matar al pueblo de Israel. Estas 2 cosas impactaron a Yitro. El mar rojo que se abrió y la guerra de Amalek. Y la gran pregunta es, ¿por qué estas 2 cosas? ¿Qué tan especial con estas 2 cosas que le causaron a Yitro decidir dejar todo, su posición, su estado social, su oficio, los honores, y decidir irse a verlo a Moisés y reunirse con el pueblo de Israel y convertirse a este supuestamente nuevo camino de la Torá que fue entregada
Eso es otra pregunta. Y otra pregunta más. ¿Cómo es que solo un hombre de todo el mundo, solo él escuchó? Solo Yitro escuchó de lo que pasó y decidió convertirse, venir a aprender del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos los demás? ¿Qué pasó ahí? Hay tantas cosas que tenemos que hablar y contestar. Entonces vamos a comenzar porque de verdad no sé de dónde empezar porque es una parasha tan importante y tan poderosa y hay tanto que hablar que queremos tratar de tocar todos los puntos más importantes. Entonces vamos a hablar un poco sobre Yitro. ¿Quién era Yitro? Algunos detalles sobre Yitro. Está escrito que no había una religión, una forma de idolatría que Yitro no practicó. Era un sacerdote idólatra que no había ninguna forma de idolatría y de hechizos que él no probó, no trató, no vivió, que no sirvió a cualquier ídolo que existía, todo tipo de dioses ajenos, él sirvió. Yitro no había una idolatría que él no tocó y no se maestró en ella. Así fue. Entonces, un detalle que hay que saber. Además, él era uno de los 3 consejeros del rey Faraón. El mismo rey Faraón que decretó sobre el pueblo de Israel matar a todos los bebés. A todos los bebés. Tirarlos, arrojarlos al mar. Todo bebé varón, judío, echarlo al mar, a los cocodrilos, en el Nilo, matarlo. Él estaba entre esos 3 consejeros cuando decidieron ese decreto. Enseguida vamos a escuchar qué pasó cuando él estuvo ahí. Yitro tuvo el mérito que es de sus descendientes. Habían estudiosos de la Torah que estaban sentados en el templo, aquí en el templo de Jerusalén, en un lugar, una oficina que se llama Lishkat HaGazit, uno de los lugares más importantes en el templo, y estudiaban Torah y eran de hecho como jueces rabínicos de verdad, viviendo la Torah. Y otra cosa más, Yitro tenía 7 nombres. El nombre con el que él fue conocido entre los 7 hombres, 7 nombres tenía. Tenía el nombre Yeter, Yitro, Jobab, Reuel, Heber, Putiel y Cani. ¿Ok? 7 nombres. El nombre que él usaba era Yeter. Y al convertirse y tomar buen camino, el Creador le agregó otra letra más y lo convirtió en su nombre de Yeter a Yitro. Enseguida también vamos a hablar de eso. Entonces, Yitro era una persona muy especial. Muy especial. Entonces, ¿qué pasó con Yitro? ¿Qué pasó? Y escuchó Yitro. ¿Qué escuchó? 2 cosas dijimos. El mar que se abrió, el mar rojo, y la guerra de Amalek. Y tenemos que entender por qué estas 2 cosas le causaron este cambio. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Que no escucharon? ¿No escucharon? Entonces, escuchen. Vamos a ver. Y la gran pregunta, ¿por qué la parashá se llama Yitro? Entonces, ¿qué es la Torah? La Torah llega de la palabra Hora'á, que es enseñanza, es guía. De hecho, es el manual de la vida. La Torah es el manual de la vida, es cómo vivir de acuerdo con el plan divino. El Creador nos creó y el Creador nos enseña y nos enseñó cómo uno tiene que vivir. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? ¿Qué para el hombre es un veneno espiritual y qué es una bendición? Nos dio de hecho los preceptos. Hay preceptos positivos, lo que uno tiene que hacer, y los preceptos negativos, lo que uno tiene que abstenerse, lo que está prohibido y tiene que alejarse. Hay los 10 mandamientos, que son de hecho 10 leyes, que son la base de todos los demás preceptos y mandamientos.
La Torah es la palabra del Creador. Y la Torah es la verdad absoluta. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al mundo físico material y el alma al mundo espiritual, divino. El cuerpo pertenece a la mentira, el alma a la verdad. Y tienen que convivir, tienen que vivir juntos. El cuerpo quiere llevar al hombre a los apetitos mundanos, a los deseos carnales bajos, y el alma quiere llevar al hombre a lo espiritual. Pero el Creador hizo que el cuerpo en este mundo, el cuerpo está en su casa. El cuerpo está en su casa, en su campo, porque estamos en un mundo material, no en un mundo espiritual. Así que el cuerpo tiene más fuerza que el alma. Y el hombre va detrás del cuerpo más. ¿Cómo se puede lograr el equilibrio? Cuando hay espiritualidad, cuando hay Torah. Cuando hay Torah le das fuerza a tu alma. La Torah te lleva a la emuná, a la fe auténtica, y le das luz a tu alma que puede llevar el cuerpo con ella. No lucha contra el cuerpo, sino lleva el cuerpo con ella y lo santifica y lo eleva. Nosotros tenemos que llevar este mundo material y elevarlo. No nos escapamos del mundo. Lo elevamos con nosotros. Lo llevamos a la santidad. Lo santificamos a este mundo y lo elevamos al Creador. Y esa es la lucha. Para eso se necesita la Torah. ¿Qué pasó con Yitro? Yitro era uno de los 3 consejeros del faraón. ¿Quién fueron los otros? ¿Quién sabe? ¿Alex? ¿Quién sabe? Balaam, ¿se acuerdan de Balaam, el profeta? Vamos a tener una charla sobre él, en una parashá que se trata de él. Balaam fue el segundo. Y alguien que conocemos, Job. ¿Se acuerdan de Job? Job. Y algo muy interesante. Decretaron ahí, frente al faraón, decretaron que para salvar a Egipto de los judíos, ¿qué hay que hacer? Matar a los niños varones, a los bebés varones, enseguida que nacen, arrojarlos al Nilo, a los cocodrilos, cosa horrible. Estilo ISIS, algo así, ¿no? Y habían 3, Balaam, Iov, que es Job, y también Yitro. Balaam fue el que dio este consejo al faraón. Matar a los judíos. ¿Qué pasó al final con Balaam? ¿Qué recibió al final? Lo mataron. Cuando enfrentó al pueblo de Israel lo mataron con una espada y murió. Eso fue, de hecho, medida por medida. Él causó muerte a los demás, él mismo murió. Iov, ¿qué pasó con Iov? Job, cuando Balaam dio este consejo, se cayó. No dijo sí, no dijo no. Cayó, no quería decir su opinión. Entonces, su recompensa supuestamente fue los sufrimientos que sufrió. La gente dice, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? El libro de Job, pobre hombre. No tan pobre. De hecho, con su silencio aprobó el consejo de la matanza de todos los judíos, junto con Balaam. E Yitro, que estaba también ahí en ese consejo, cuando escuchó lo que querían hacer, no solo que negó, sino que se escapó. No estaba dispuesto a estar dentro de ese consejo, dentro de esta decisión, y se escapó. ¿Y qué? ¿Qué logró? Que sus nietos, bisnietos, estudiaban Torah aquí en el Sagrado Templo. Y hasta hoy en día deben haber entre el pueblo de Israel los descendientes de Yitro. Algunos dicen que algunos de ellos estudiaron con el gran sabio Yaabetz, unas generaciones atrás, que eran descendientes de Yitro. De cualquier manera, vemos que era un hombre con valores. No estaba dispuesto a tener parte en una cosa tan horrible como esa matanza. Pero todavía eso no explica cómo la parashá de la entrega de la Torah está llamada Yitro. Yitro sirvió todas las idolatrías y todos los ídolos que existían en aquel entonces. Entonces eso debe de ser una gran vergüenza. Pero esto mismo es su gran honor. Dice el sagrado libro del Zohar, escuchen bien.
Dice el Sagrado Libro del Zohar, y dice también en el Midrash, en la Mejilta, que en el momento que Yitro se acercó y buscó al Creador, fue a Moisés, al pueblo de Israel, al monte Sinai, para recibir él también el camino de la Torah, el nombre del Creador se elevó y se santificó tanto en todos los mundos espirituales como nunca antes. ¿Por qué? Justamente que un hombre así, que estaba tan alejado de todo tipo de santidad, de todo lo santo y sagrado que había, alguien como él, dejó todas las mentiras y buscó y se acercó a la verdad. Dice Rabbi Nachman de Breslev, en Likutei Moharan, en la enseñanza 10, que el gran honor que se le puede dar al Creador es cuando una persona tan alejada, sumergida en tanta suciedad, en una basura, decide limpiarse y deshacerse de toda la mentira y aceptar sobre sí misma la verdad. Eso es. Yitro era un hombre con coraje. ¿Por qué sirvió tanta idolatría? ¿Saben por qué? Muy simple. Porque buscó la verdad. No la encontró en esta idolatría, buscó otra idolatría. No la encontró en estos hechizos, buscó ahí, por allá, porque era un buscador de la verdad. Buscaba la verdad. La Torah es la ley de la verdad. Toda la Torah es la pura verdad, la verdad absoluta. ¿Quién es merecedor de la Torah? Un buscador de la Torah. ¿Quién es un merecedor de la verdad absoluta? El que busca la verdad. Y por eso la parashá fue llamada Yitro, para enseñarnos que quién es merecedor, quién tiene el mérito de poder recibir la Torah, las enseñanzas de la Torah, alguien que busca de verdad. Yitro, muy interesante. Si cambiamos el orden de las letras de Yitro, nos sale la palabra hebrea viter. ¿Qué es viter? Renunció. Yitro por la verdad estaba dispuesto a renunciar su fama, los honores, su fortuna, la abundancia que tenía. Dejó todo y se convirtió en un hombre simple, de un sacerdote, de alguien famoso. Seguramente tenía videos por YouTube diciendo idolatría aquí y allá. Sí, el YouTube de esa época. Y dejó todo y admitió la verdad frente al mundo entero. Al mundo entero. Por eso la parashá es llamada Yitro. Hoy en día hay verdaderos conversos de verdad. Y no importa si uno se convierte al judaísmo, se vuelve judío, o acepta la Torah como un noájida. Decide aceptar las leyes universales del Creador. Esto y esto es excelente. Uno no tiene que convertirse al judaísmo. Como hablamos en nuestra charla. Judío o no judío, judío o no judío, uno no tiene que convertirse, uno tiene que aceptar el camino de la Torah. El camino de la Torah, hay leyes para los judíos, hay leyes para los no judíos. Para los no judíos hay el camino noájida, los preceptos, los mandamientos universales, los 7 preceptos, mandamientos universales. Entonces hoy en día hay gente, de verdad, hoy lo vemos. Hay tantos noájidas y gente que busca la verdad. Por otro lado, hay gente que mezcla todos los mundos y confunde a los demás. Todo tipo de falsos profetas, líderes, que hacen una mezcla y meten de aquí y de allá, y de una idolatría y de la otra, y llevan de la verdad. Y hay incluso gente que se convierte, pero aún mantiene contacto con ese pasado, con toda la idolatría. Mantiene no 100%. No como Yitro, que se dedicó completamente. Dice, un poco de aquí. Hacen una mezcla y ahí es muy peligroso. Muy peligroso. Uno tiene que decidir, yo quiero la verdad, quiero el camino del Creador, o quiero engañarme a mí mismo. Y aquí la respuesta a otra pregunta. Dijimos que Yitro escuchó 2 cosas. 2 cosas escuchó Yitro que le hicieron cambiar. ¿Qué dijimos? El mar rojo que se abrió y la guerra de Amalek contra el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿qué son estas 2 cosas? ¿Por qué estas 2 cosas? ¿Qué tan especial? Entonces, fue así. Está escrito que cuando se abrió el mar rojo, de hecho, cada lugar que había agua en el mundo, se abrió.
Si tú te encontrabas en Canadá con un vaso de agua, de pronto, el agua que tenías en ese vaso se abrió. Se partió el agua. Todas las aguas del mundo se abrieron. ¿Para qué? Para que la gente empiece a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uno pregunta al otro. No había en aquel entonces Twitter y no WhatsApp. Uno pregunta al otro hasta que llega la información. El Rey del Universo, Dios Todopoderoso, abrió el mar a su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y así llegó la noticia al mundo entero. Entonces, el mundo entero sabía del gran milagro que hizo el Creador con su pueblo y luego la entrega de la Torah más adelante. Entonces, escuchen bien. Tantos milagros que habían en el hecho de abrir el mar, y eso que fue conocido a todo el mundo, eso le abrió los ojos a Yitro. Pero también la guerra de Amalek contra el pueblo de Israel. Se dio cuenta Yitro de que uno puede atestiguar, ver la verdad frente a sus propios ojos y no solo no hacer nada, sino negarla completamente. Cuando Amalek atacó al pueblo judío, ¿qué hizo de hecho? Lo atacó supuestamente al Rey del Universo que eligió ese pueblo. El que toca a Israel, de hecho está supuestamente, perdón por cómo decirlo, pero escupiendo supuestamente en el rostro del Creador, quien eligió a este pueblo. Entonces, ¿qué hizo Amalek? Decidió no solo negar la verdad, sino luchar contra ella. Y eso, de hecho, fue estas dos cosas lo que le hicieron entender a Yitro que tenía que hacer algo. Porque hemos preguntado otra pregunta. El mundo entero escuchó. ¿Cómo es que solo Yitro llegó? Muchos escuchan. Y ahí queda todo. Nadie cambia. Uno puede ver una charla, decir, impresionante, impactante, me tocó. Después de 10 minutos, no el día siguiente, 10 minutos volver a la basura, a las tonterías, a todo lo feo que hay. ¿Por qué? Escuchó. Pero quedó ahí, escuchó. Quedó aquí y salió afuera. Si la persona no toma la enseñanza y la lleva a su corazón, y de su corazón a acción, hacer algo. Bueno, escuché algo me tocó, algo me impactó. ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago yo con lo que yo acabo de ver, de aprender? ¿Simplemente tener más información en mi cabeza? Eso es un estudio vano, superficial. Un verdadero estudio es el estudio que te lleva a actuar, a cambiar, a tomar decisiones, a decidir que yo empiezo a aprender, a estudiar, a buscar. Yitro fue el único que escuchó y lo llevó, lo tomó a acción, lo llevó y empezó a actuar. El mundo entero no lo hizo. Lo escuchó. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? La parashá anterior. Está escrito. La parashá Beshalach. Éxodo 15. Escuchen. Éxodo 15. ¿Qué está escrito? Versículo 14. Oyeron los pueblos y temblaron. Escucharon los pueblos sobre el mar rojo que se abrió. Oyeron los pueblos y temblaron. Un estremecimiento se apoderó de los que habitan en Peleshet. Entonces se turbaron los jefes de Edom. A los poderosos de Moab les sobrevino un temblor. Desfallecieron todos los habitantes de Canaán. Cayó sobre ellos terror y miedo de la fuerza del Creador, de su pueblo. Todos temblaron, todos escucharon. Pero el único que escuchó de verdad, no solo con sus oídos, con su mente y su corazón, fue Yitro. Tomó esta noticia y la llevó a la práctica. Dejó todo atrás. Llevó su familia y fue. Y cuando escuchó sobre el mar rojo que se abrió y escuchó que uno, si no toma acción, si no empieza a hacer algo para cambiar, cuando escucha una gran noticia, una gran enseñanza, no solo que no vuelve a lo normal, a la rutina, sino que puede llegar a ser la peor persona. Porque Amalek, que oyó, que escuchó como todas las demás naciones, ¿a dónde llegó? No solo a no hacer nada con lo que escuchó, sino ir y luchar contra el pueblo. No solo negar, sino ir y luchar y tratar de combatir
de luchar contra la verdad, de hecho contra el Creador. Y de hecho lo que hizo Amalek es que enfrió, dicen los sabios, los corazones de todas las demás naciones. Cuando vieron que alguien tiene el coraje de atacar al pueblo de Israel, todos dijeron, entonces ¿quién dijo que es gran cosa? Y todos se volvieron. Y Yitro vio esto y esto, decidió, yo no puedo quedar donde estoy. Estoy dispuesto a renunciar todo y me voy al desierto y me voy a Moisés. Voy a cambiar. Él entendió que si uno escucha pero no actúa, cuando la realidad está frente a sus ojos, entonces va a perder todo. No solo que no va a cambiar, va a empeorar y va a llegar a los peores lugares que hay. Y entonces, aquí vemos la respuesta. Yitro era un buscador de la verdad. Por eso el Creador le ayudó a tomar acción. Y la parashá entera de la entrega de la Torah, la parashá más importante, en vez de llamarse los 10 mandamientos, la entrega de la Torah se llama Yitro. Para enseñarnos a cada uno de nosotros que no importa en dónde nos encontramos, podemos salir de toda impureza y suciedad y elegir el camino de la verdad. Y el Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, nos espera con los brazos abiertos. Esta es una cosa. La segunda cosa fue que si la persona, incluso cuando ve milagros, si no actúa y no hace nada, puede volverse en Amalek mismo, en tomar el lado del mal, el lado más horrible que hay, y hasta luchar contra el Creador. Y la tercera cosa que entendió, porque supuestamente Yitro podía seguir viviendo donde estaba, en Midian o en cualquier lugar, con este conocimiento que hay un Dios uno y único, que toda la idolatría y las falsas religiones, todo es mentira, todo es una tontería, falsedades, y vivir su vida. No, decidió dejar todo y decidió irse ¿a dónde? A Moisés. Entendió que si no tienes un maestro, un guía, te puedes volver atrás. Fue directamente al gran maestro espiritual que existía en aquel entonces, a Moisés, para recibir la información directamente de él. No, yo escuché de ahí, de allá. Fue directamente a la fuente. Moisés, enséñame. Quiero estudiar. Entonces, uno tiene que saber. Solamente escuchar sin hacer nada no te lleva a ningún lado. Y si no haces nada, puedes llegar a lo peor que hay. Y por lo tanto tienes que dejar las cosas atrás, las vanidades, y buscarte un maestro. Hoy tenemos la posibilidad también. El Creador hizo que hay hoy. No todo el mundo ahora puede venir al gran maestro en Jerusalén, al Rabino Arush. Hoy tenemos un mundo virtual que puede servir también para bien. Hay enseñanzas, todo es posible, todo es rápido. En vez de usar la tecnología para tontería y vanidades, usarla para recibir enseñanzas directas. Tener tu maestro conectado con él, aunque estás en otro punto del mundo. Si puedes venir, excelente, pero si no, tienes todo hoy en día para lograrlo. Hay CDs, hay los libros, todo está disponible. Pero hay que tomar la decisión y actuar. Y el que de verdad quiere poder cambiar y lograr todo lo que necesita, entonces debe también ayudar a los demás, difundir el conocimiento al mundo. Y esto aquí quiero decirles algo tan interesante. Dijimos que el nombre de Yitro fue Yeter, y recibió la letra Vav al final, que sirve como una O. Yitro se convirtió de Yeter en Yitro. Yitro, ¿qué hizo Yitro después de ir y hablar con Moisés y aprender de él? Regresó a su pueblo, regresó a su nación para enseñarles y acercarlos a todos al camino de la verdad, al camino de la Torah. Al final de la parashá vemos que Yitro se despide de Moisés y se va, regresa para convertir y enseñar emuná y el camino de la Torah a todos los pueblos, a todas las personas que él tenía contacto con ellas. La persona que de hecho hoy en día con un clic puedes compartir un video, puedes difundir una enseñanza, puedes regalar un libro, un CD, tan fácil. Yitro, que se llamaba Yeter, recibió la letra Vav. ¿Quién más se ocupaba en convertir, en enseñar emuná en el mundo? Años antes, Abraham, nuestro patriarca. ¿Cómo se llamaba al principio? Abraham. Y luego el Creador le agregó la letra Hei
y su nombre se convirtió de Abraham en Abraham. Y la esposa de Abraham, ella convertía a las mujeres, enseñaba emuná a las mujeres. ¿Cómo se llamaba ella? Sarai. Y el Creador le agregó la letra Hei, que es como H, y se convirtió en Sarah. Entonces Abraham en Abraham, Sarai en Sarah, H y H, Hei y Hei. Yitro, Yeter, le agregaron la letra Vav. Y había otro más, Yehoshua, el discípulo de Moisés, Josué, el discípulo de Moisés, su nombre era Joshea. Y él convirtió a los Gideonim. Más adelante también difundió la emuná y convirtió a los que buscaban la verdad. Y vemos que antes ya el Creador le agregó la letra Yud para hacer de Joshea y Yehoshua, que es Josué. Las 4 letras estos forman el nombre del Creador. La letra Yud, que es como vamos a decir Y, la letra Hei, que es como H, la letra Vav, que es como V corta, y otra vez la letra Hei, que es como H. El nombre del Creador de 4 letras que está prohibido pronunciar, que decimos Hashem, que significa el nombre. El que difunde y trae el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la emuná de la Torah, el Creador le da una letra de su nombre. Vemos estos 4 que recibieron cada uno una letra del Creador que junto forma el nombre divino del Creador que nosotros decimos Hashem. Ese nombre es como Y, H, V corta y H, para que entiendan. Entonces, tenemos que tomar la decisión. La parashá más importante nos cuenta del converso, el primer converso al camino de la Torah, que fue Yitro. Y toda la parashá es llamada Yitro. Él logró de verdad ser un buscador de la verdad y tomar acción, hacer lo que tenía que hacer y de hecho traer este conocimiento a todos los demás y así corregir su propio camino en el pasado. Y hoy en día, como les dije, tenemos todo disponible, todo fácil. Cada uno tiene que decidir. Hoy con un clic puede difundir la emuná, la Torah. Tenemos los talleres, el taller en el Jardín de la Fe, basado en el libro en el Jardín de la Fe. Comenzamos el taller Las Puertas de la Gratitud, que pronto va a estar en nuestro sitio web. Otro taller más, el taller en el Jardín de la Educación, Educación con Amor, que es un taller para la superación personal y el crecimiento espiritual de cada persona. Hay de todo hoy. Vamos a entender este mensaje de la Torah, que cada uno, no importa en qué impureza se encuentra, puede de un extremo al otro elevarse. Y una parashá en la Torah puede ser llamada con su nombre, tal como Yitro. Que nadie pierda las esperanzas, no importa cuán bajo has caído, no importa cuánto te has alejado, siempre se puede regresar al buen camino, siempre se puede retornar, siempre se puede comenzar de nuevo y poder recibir todo el amor de nuestro Padre Celestial, que recibe a cada uno de nosotros como su único hijo, su única hija. Así es, esta es la verdad de la Torah, es para todos. Vamos a empezar a vivirla, vamos a recibir de verdad esta luz de la Torah, la emuná, la fe auténtica, vivirla, difundirla y hacer de este mundo de verdad un mundo rectificado y perfeccionado, hacer de este mundo material un mundo espiritual, hacerlo retornar al estado del jardín del Edén, que podamos hacerlo y ver muy pronto la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén, con la llegada del verdadero Mesías por primera vez y para siempre, que sea muy pronto, muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.